Hola a todos, bienvenidos a una reunión más, un domingo más escudriñando la palabra de Dios, un domingo más escuchando y disponiendo nuestro corazón para lo que Dios nos quiere hablar. ¿Qué te parece? Antes de empezar, si pones tu mano en tu corazón y oramos juntos. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Mi corazón es tierra fértil para recibir tu palabra. Amén. Seguimos aprendiendo en esta serie de estudios que se titula La evidencia del Espíritu. Y te quiero recordar que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. De hecho, el fruto del Espíritu Santo tiene 9 características. Y si pudiéramos resumir el corazón de toda esta serie de estudios a una sola frase, sería esta: que se te note que tuviste un encuentro con Dios. Eso es lo más importante, que se te note que un día el cielo fue abierto, que Cristo se te apareció y que tú pasaste de ser un pecador a ser un hijo de Dios, que hubo un cambio en tu vida. ¿Por qué es importante eso? Porque la verdad es que tú y yo vamos a ser la única Biblia que muchas personas vayan a leer. Vamos a ser el único medio por el cual la gente puede experimentar el amor de Dios en sus vidas, tú y yo. Entonces, si Dios se muestra y se evidencia a través de nuestras vidas, muchas otras personas también lo van a experimentar. Entonces, creo que es un gran privilegio y es un gran reto. Y te quiero lanzar un reto, hablando de retos precisamente. Si queremos saber cómo se ve una vida en el Espíritu, cómo se evidencia que realmente tuviste un encuentro con Dios, creo que es muy importante que sepamos cuáles son las características del fruto del Espíritu Santo. A veces pudiéramos tener muchos años de creyentes y no saber las cosas más básicas de la Biblia. Yo llegué a esa conclusión hace unos 4 años, 5 años, donde estaba en una iglesia y en esa iglesia inició un instituto bíblico. Pusieron un examen de admisión y todo eso. Y en esa iglesia preguntaron, en ese examen en específico preguntaron, ¿cuáles son las 10 plagas de Egipto? ¿Cuáles son las 12 tribus de Israel? ¿Cuáles son los 12 discípulos de Cristo Jesús? ¿Cuáles son las 2 oraciones más conocidas de toda la Biblia? Y yo ya tenía años de creyente. ¿Podrás creer que realmente no sabía de memoria muchas de esas cosas? Y nos pasa. Nos puede pasar. Por eso yo me propuse aprendérmelo de memoria. Y no solamente para ese examen, para mi vida general. Tengo muchos años de creyente y hay cosas que sí o sí deberíamos de saber. Y lo mismo ocurre con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Te sabes cuáles son las 9 características del Espíritu Santo? Entonces, el reto es ese, que en estas sesiones de esta maravillosa serie podamos memorizar en nuestra mente y en nuestro corazón esas 9 características. ¿Y qué te parece si leemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 20? En tu Biblia, Gálatas se encuentra después de la segunda carta a los Corintios. Estaría padre también que nos pudiéramos memorizar todos los libros de la Biblia, pero bueno, eso ya es avaricia. Gálatas 5, versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Y luego dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, una vida en el Espíritu se evidencia por estas 9 características: por el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Es un gran reto memorizarlo, porque así realmente vamos a poder evaluar de una manera muy sana nuestra vida. Y de hecho, se ha dado en manera de chiste en esta congregación
Ahora que estamos aprendiendo de estos nuevos frutos, de esos 9 frutos del Espíritu, gente dice, hoy me hace falta más dominio propio, hoy me hace falta más paz, a manera de chiste, obviamente, pero creo que nos sirve mucho para orientarnos y saber en dónde estamos. Y lo curioso es que dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, tú experimentas las 9 características y no hay ley en tu vida. No hay religiosidad en tu vida. Esa es mi meta. Que la gente pueda percibir en mi vida la vida del reino y que pueda percibir en tu vida la vida del reino y que puedan decir, wow, mira, él es creyente. Porque no hay cosa, siendo muy honesto, voy a ser muy vulnerable, que me cause temor, que yo convivir con personas y se enteren de que soy creyente y se enteren de que soy pastor y me digan, ¿y ese genio? ¿Y ese temperamento? ¿Y ese carácter? Es un gran reto. Por eso yo quiero, y ni siquiera es algo que yo me esfuerzo en hacer, es algo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a aprender de la segunda característica del fruto del Espíritu, que es gozo. Y ahorita te decía que yo quiero que el reino de Dios se evidencie en mi vida. Y sí, el reino de Dios tiene características muy específicas que es, no hay manera de que confundas que es el reino de Dios, pues. O sea, no hay manera de que tú digas, ¿será o no será? No. De hecho, la Biblia y el apóstol Pablo lo definen tajantemente. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en bebida. O sea, no es lo que tú comes, no es lo que tú bebes, no es como tú te ves por fuera. El reino de Dios no consiste en eso. Dice Pablo, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si hemos de querer ver el reino de Dios en nuestras vidas, vamos a terminar viendo esas 3 características: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo contradictorio sería, iglesia, que nosotros digamos que pertenecemos al reino de Dios y que mi vida, en vez de gozo, refleje amargura, enojo, duda, queja. Gente que pueda decir, yo soy creyente y te la pasas quejándote. Imagínate si no lo fueras. De hecho, esa es la meta, que el gozo se evidencie en tu vida, porque un fruto no está escondido. Un fruto está a la vista de todos y eso es increíble. Que la gente pueda decir, wow, tú siempre te ves con gozo. Yo me acuerdo una ocasión que estaba en la universidad y yo me llevaba con algunas personas, con algunos compañeros de clases. Y recuerdo, tengo muy presente un comentario que hizo una muchacha y fue, Armando siempre se ve contento. Fue un gran halago para mí ese, porque vio algo en mí, algo evidenció. Pero te voy a ser muy honesto, no siempre me veo contento. No siempre se evidencia el fruto del Espíritu en mi vida. Que yo deseo con todo mi corazón que sí se evidencie, que el gozo se evidencie, no solamente cuando todo está bien, que el gozo se evidencie no solamente cuando la asistencia está creciendo, cuando viene más gente nueva a la iglesia, no solamente en esos casos, no solamente cuando en mis finanzas está bien, cuando mi salud está bien, no solamente cuando me llevo de maravilla con mis padres, cuando me llevo de maravilla con mis hermanos, que el gozo no solamente sea evidente en eso, sino que también cuando las cosas no salen como espero, que el gozo se vea evidente en mi vida. Y eso lo hace posible el Espíritu Santo. Hay una idea que quiero compartirte que me va a ayudar a desarrollar todo este tema. Y es esta. Cuando el Espíritu Santo reina por dentro, tarde o temprano, el gozo se nota por fuera. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, gobierna tu mente, gobierna tus emociones, tarde o temprano el gozo se va a terminar notando por fuera. En los buenos momentos y en los malos momentos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. De hecho, Gálatas dice, mas el fruto del
espíritu. El gozo es el fruto del espíritu. Y hay algo muy curioso aquí. El gozo no es ni siquiera una respuesta humana. No es algo que yo pueda producir por mis propias fuerzas. Hay dos tipos de gozo. Un gozo que da el mundo y un gozo que da Dios. El gozo que da el mundo te dice si te va bien económicamente, si logras comprarte casas, si logras viajar, si logras irte de vacaciones, si logras ahorrar, si logras pagar tus cosas, entonces puedes tener gozo. Ah, pero si las cosas se empiezan a poner difíciles, si no puedes comprarte cosas, si la salud de repente se deteriora, si te la llevas mal con tu familia, entonces no puedes tener gozo. Eso te dice el mundo. Dios te dice otra cosa. Dios te dice, te puede ir de maravilla y te gozas. No te puede ir de maravilla y te gozas. Se puede caer el mundo y te gozas. Porque tu confianza, tu gozo no está anclado a todo lo externo. Es algo interior que depende de conocer que tienes un Dios bueno. Ya me adelanté un poco, me voy a regresar. Entonces, el mundo ofrece un gozo que es condicional. Dios ofrece un gozo que es incondicional. Y hoy quiero que aprendamos de dos momentos, familia, porque de eso estamos hablando, de que se note en nuestras vidas. No solo es aprender qué es gozo, sino realmente mi vida está reflejando ese fruto. Te quiero decir dos momentos donde debería notarse sí o sí el gozo. El, el número uno es en los problemas. En los problemas no nos gusta gozarnos. Nos gusta rezongar, nos gusta quejarnos, nos gusta hacernos la víctima, nos gusta hasta deprimirnos, pero no nos gusta gozarnos en los problemas. Vamos a ver qué es lo que dice Dios, cómo deberíamos actuar en medio de los problemas. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ni siquiera te dicen, gózate cuando estés en las pruebas. No, te dice, cuando estés en las pruebas, ten sumo gozo. ¡Qué reto! ¿Vivía en una burbuja Santiago o qué? ¿Que no sabía que realmente la vida y los problemas son muy difíciles y lo que menos quiere uno es gozarse? Claro que lo sabía. Y precisamente porque lo sabía, nos lo dice. Tengan por sumo gozo. Te voy a decir algo más tremendo. Tu carta de presentación ante los problemas, las dificultades, las tentaciones y las tribulaciones debería ser una carta de presentación de sumo gozo. ¿Cómo reaccionas cuando estás pasando por problemas? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Cómo reaccionas cuando tu cuerpo no está como tú quisieras? Cuando tus finanzas no están como tú quisieras, cuando tus amistades no están como tú quisieras. ¿Cómo relacionas? ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones? ¿Se nota que eres parte del reino de Dios o se nota que no eres parte del reino de Dios? Para un creyente, para alguien que forma parte del reino de Dios, su carta de presentación ante todas esas situaciones es una carta de sumo gozo. Aclaración, no te gozas porque estás en problemas. Yes. Quería decir eso. No te gozas porque estás en problemas. Te gozas porque sabes que Dios está contigo. Te gozas porque sabes que tienes un Dios bueno y que juntamente con el problema Dios te va a dar la salida. Pero de eso vamos a hablar más adelante. El segundo punto donde debería notarse el sumo gozo es cuando Dios restaura a otras personas. Voy a ser muy honesto otra vez contigo. Hay alguien, familia, que yo no quiero. Hay alguien que yo no quiero. Y que si Dios lo trajera a esta congregación, mira, yo no quisiera.
pero ya le he dicho, ya me rendí a Dios. Y yo le dije, si un día lo traes aquí, quiero amarlo y ser un buen pastor, un buen líder para él. Ahí está el fruto del amor. Ahora lo vamos a aplicar al fruto del gozo. Yo no me voy a gozar, voy a ser muy honesto, si Dios lo alcanza, y si Él aprende a orar, y si Él aprende a leer la Biblia, no me voy a gozar, porque ha sido muy grosero con mi familia, nos ha faltado el respeto, ha sido muy grosero, de verdad. Pero yo no quiero ser esa persona, porque la Biblia habla de alguien que se comportó así. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Pues el hijo pródigo regresó a su casa después de que malgastó la herencia. Qué tremendo. Él fue ante su padre seguía vivo, le pidió la herencia, el padre se la dio, pero esa actitud de ese hijo prácticamente estaba matando al padre. Le estaba diciendo, aunque sigas con vida, dame lo que me pertenece. Si bien sabes, la herencia se recibe cuando la persona fallece. Él la estaba pidiendo desde antes, qué tremendo. Él se fue, malgastó la herencia en mujeres, en vicios, terminó comiendo comida para cerdos. Dice el Evangelio de Lucas que, y volviendo en sí, dijo, voy a volver a casa de mi padre y le pediré que me haga como uno de sus trabajadores. Y regresó a casa de su padre lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, lo vistió de fiesta, mandó matar el becerro más gordo y celebró a su hijo que había regresado. Y en Lucas capítulo 15, versículo 28 dice lo siguiente. Te quedaste con la duda de quién es esa persona, ¿no? Pues no te vas a enterar de quién es esa persona. Lucas 15, 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Este era el hermano mayor del hijo pródigo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó las músicas y las danzas, dice que llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. Y el criado le dijo, es que tu hermano, el tremendo aquel, el que pidió la herencia antes de tiempo y la malgastó en mujeres y le faltó el respeto a tu padre, ha vuelto. Y tu padre está celebrando su regreso. Y uno pudiera decir, no, de seguro el hermano mayor se alegró que su hermano menor volvió y no. El versículo 28 dice, entonces se enojó. Sería yo. Sí soy. Si Dios lo toca a esa persona que te comenté ahorita, yo me enojaría. Y ahí me doy cuenta que me parezco mucho más al hermano mayor de lo que quisiera. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ese es el segundo caso donde deberíamos experimentar el gozo. Cuando nuestro Padre Celestial, cuando nuestro Dios restaura la vida de alguien que se alejó. Y lo curioso de este hijo mayor es que él nunca se fue de casa de su padre, de que él obedecía a su padre, de que él hacía las cosas que su padre quería, que trabajaba para él, que lo respetaba. Aunque trabajaba con su padre y estaba con él, esto es lo tremendo. El hermano mayor no podía celebrar lo que el padre celebraba. No podía. ¿Por qué? Porque se comparaba con el hermano que se fue. Él decía, él se fue, yo me quedé. ¿Por qué lo celebras? ¿Por qué no me celebras a mí que me quedé? ¿Por qué le haces fiesta a él y por qué no me haces fiesta a mí que yo me quedé? He sido ese hermano mayor. Entonces, no quiero ya ser ese hermano mayor. Un buen hermano mayor, un hermano maduro, es aquel que se atreve a celebrar lo que el Padre celebra. Por eso la sesión de hoy se titula así, El corazón del Padre. Cuando puedes celebrar lo que Dios celebra, puedes gozarte entonces en la restauración de aquella persona, aunque te haya lastimado. Y eso me lleva al corazón del mensaje. El gozo es una de las evidencias más visibles de que una persona ya no está siendo gobernada por su carne,
sino por el Espíritu. Es la evidencia más tangible que hay de que el Espíritu Santo está gobernando tu vida, el gozo. ¿Por qué? Porque cuando estás en los problemas, te gozas. No por el problema, sino porque Dios está contigo y te ha dado todos los recursos a su disposición para que le hagas frente a esta vida. Cuando ves la restauración de alguien, te gozas, porque, siendo muy honestos, Dios te celebró a ti cuando tú volviste a su casa. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús por primera vez, Dios te celebró a ti. Y la misma gracia que te salvó a ti, te lavó a ti, te purificó y te aceptó, es la misma gracia que lo está aceptando a esa persona que Dios está restaurando. ¿Por qué no habríamos de gozarnos? Y es que somos, mira, a veces hipócritas. Hablando de este segundo punto. Sí, la gracia es maravillosa y podemos cantar sublime gracia del Señor porque me alcanzó a mí. Pero pareciera que la sublime gracia del Señor dejara de ser tan sublime cuando alcanza a aquella persona. Y no, sigue siendo igual de sublime. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que el Espíritu Santo gobierne mi vida para que me pueda gozar en estas dos situaciones. Entonces, Armando, ya lo entendí. Me rindo. Decido gozarme aún en los problemas. Decido gozarme cuando Dios restaura a otro. Pero eso me hace preguntarme, Armando, ¿qué hace posible que alguien tenga gozo tanto en el dolor como en la restauración de otros? ¿Qué es lo que hace posible el gozo? Porque sí, mira, te entiendo. Es difícil gozarnos en esas dos situaciones. Porque en la prueba, esta carne duda. En la prueba, esta carne dice, no que soy más que vencedor en Cristo Jesús. En la enfermedad, esta carne dice, ¿será cierto que realmente por la llaga de Cristo hemos sido curados? En la escasez, esta carne se cuestiona y dice, no que Dios es mi proveedor. Cuando Dios restaura a otro, esta carne se compara. Señor, yo nunca fui tan grosero como Él. Señor, yo no fui tan descarado y tan soberbio y tan narcisista. Ni siquiera fue tan pecador como Él. Entonces, en la carne es muy difícil gozarnos, porque aparentemente hay justificaciones para dudar y para compararnos. Pero lo que hace posible el gozo en nuestras vidas no es lo que estás viendo, no es las pruebas, los problemas, las tribulaciones que estás viendo. Eso no es lo que hace posible el gozo. No es la restauración de otros lo que hace posible el gozo. Lo que hace posible el gozo es a quién estás viendo. Y eso cambia las cosas completamente. Porque cuando pasas de ver el qué y empiezas a ver el quién, ahí es donde el gozo puede ser posible en nuestras vidas, aún en los momentos difíciles. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Esta semana yo leía este versículo y llenó mi corazón completamente. De hecho, fíjate que te voy a decir cómo di con este versículo. En redes sociales, alguien lo publicó. Y muchos versículos que han llenado mi corazón, he dado con ellos, justamente así. Entonces, benditas redes sociales. Versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hoy reflexiona y conoce en tu corazón que Dios es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Lo voy a aplicar a estos casos. Hoy reflexiona en tu corazón que Dios es Dios cuando todo te va bien, tremendo. Y Dios es Dios cuando pasas por problemas, adversidades y tribulaciones.
Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios cuando restaura tu vida, cuando te abraza, cuando la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, te restaura y te impulsa y celebra tu regreso. Y Dios es Dios cuando Dios restaura al pecador que te lastimó, que te ofendió, que no se lo merece según tú. Sigue siendo mismo Dios. Es lo mismo. ¿Qué es lo que hace posible el gozo? Cuando pongo mi mirada no en el qué, sino en Dios. Y lo voy a llevar todavía a un punto más elevado eso. Porque aquí Deuteronomio 4, yo lo leo y yo digo, wow, Dios es soberano. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo eso? Que ese Dios, que es Dios, aún en el cielo, aún en la tierra, aún en los problemas, aún cuando todo va bien, aún cuando Dios me restaura a mí y aún cuando Dios restaura al otro que no me cae bien, ese Dios es mi Padre. Y ese Dios es tu Padre. Eso cambia completamente. Porque si Dios fuera soberano, en el caso del hijo pródigo, Dios no hubiera salido al encuentro de ese hijo pródigo. Lo hubiera esperado. Yo hubiera dicho, no, pues tú me desechaste. Pero Dios es soberano y ese mismo Dios soberano es un padre que tiene un corazón hacia el hijo pródigo. Y el padre salió a recibir a su hijo. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Hablando en los problemas, cuando el mundo se te está cayendo encima, ese Dios soberano se muestra cercano a ti, te toma de la mano, te toca el hombro y te dice, no pasa nada, vamos a solucionar esto. No se va cuando todo se pone mal. Se queda ahí aún en medio de toda esa incertidumbre. Tenemos un Dios que es nuestro Padre. Entonces, puedo gozarme en medio de las pruebas porque confío en mi Padre Celestial. Porque sé que Él tiene lo mejor para mí y porque confío en que sus planes son planes de bien y me va a dar el fin que tanto espero. Aunque esté pasando por problemas difíciles, me puedo gozar porque tengo un Padre bueno. Puedo gozarme en la restauración de otros porque mi corazón se alegra en lo que mi Padre celebra. Eso es lo más maravilloso. Yo le he dicho a Dios, Señor, quiero hacer tu corazón feliz y quiero ser el medio por el cual muchas otras personas sean salvas. No hay cosa que engrandezca y que llene su corazón de alegría a nuestro Padre Celestial que personas recibiendo a Jesús y pasando toda la eternidad con Él. Eso es lo más maravilloso y yo lo quiero hacer. Y si a mi padre se le va a llenar el corazón con esa persona que te conté, Padre, quiero ser el medio. Si a mi padre se le va a llenar el corazón de alegría en que yo me pueda gozar en medio de las pruebas, Padre, yo quiero tener por sumo gozo cuando esté en medio de esas pruebas. Porque no hay meta más grande en la vida, iglesia, que poder llenar de alegría el corazón de nuestro Padre Celestial. Y es algo que merece toda nuestra fuerza y todo nuestro intento hacerlo. Entonces, voy cerrando con esta idea. Solo puede vivir en gozo quien realmente conoce que Dios es su Padre. Porque si tú conocieras que Dios es Dios, a lo mejor vivieras con temor. Si tú conocieras que Dios es soberano, vivieras con respeto ante ese Dios soberano. Pero tú sabes que Dios, ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, ese Dios increíble, es tu papá. Puedes gozarte porque tenemos un buen Padre. Y no solamente es tu Padre, es tu papito. Jesús le decía así, Abba Padre. ¿Cómo es posible que podamos vivir en gozo? Cuando sabemos que tenemos un papito, un Abba Padre, un papá bueno. Entonces, lo aplicamos a nuestra vida. ¿Y cómo se ve reflejado eso en nuestro día a día?
Cuando pases por situaciones difíciles, recuerda, tengo un papá bueno que me ama y que cuida de mí y que no me ha dejado desamparado y que ha provisto para mí. Dijo el salmista, he envejecido, pero nunca he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Nunca, dijo el salmista. Porque tenemos un Padre bueno. Cuando veas a alguien que tú dices, no se merece que se arrepienta, dices, pero decido gozarme porque estoy seguro que mi Padre está contento porque esa persona es su hijo. Y eso me va a llevar a amar a esa persona. Y eso me va a llevar a gozarme en medio de los problemas. Y eso nos va a llevar a ser creyentes donde se nota un antes y un después. Que la gente al verte pueda decir, no sé qué tiene, pero hay algo diferente en él. Se goza aún en medio de los problemas. Se goza cuando le va bien a otros. Y es un reto. Pero el Espíritu Santo lo hace posible. ¿Qué te parece si la próxima vez que te esté pasando algo malo, recuerdas esta verdad? Tienes un Dios Padre y un Padre bueno. ¿Qué te parece si en vez de sentir odio por esa persona que te lastimó, oras por él y dile, Padre, yo sé que te gustaría que formara parte de tu reino? Por favor, permíteme ser el medio para que Él esté contigo. Ahora sí, ponte de pie y oramos juntos.